Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy la profesora Ninfa María Pedroso Aquino. Soy ingeniera comercial, licenciada en administración y licenciada en contabilidad. En este semestre estaremos llevando la materia fundamento de los costos. Espero que les guste, es una materia bastante apasionante y vamos a empezar desarrollando o arrancando con lo que es la unidad 1, marco teórico de los costos. Antes que nada, siempre es bueno, es interesante empezar por la historia, de dónde empezó, cómo fue avanzando y cómo hoy en día se está utilizando la contabilidad de costos, hoy en día en la actualidad. Teniendo en cuenta lo mencionado, introducción a la historia de la contabilidad. Tenemos en cuenta que desde los tiempos de la humanidad ha tenido que mantener el orden en el aspecto económico utilizando medios elementales al principio. ¿Qué quiere decir eso? Que ya desde hace bastante tiempo se está utilizando la contabilidad, tanto en lo que es para personería física como para personería jurídica. ¿Por qué? Porque mediante la contabilidad podemos tener resultados numéricos para la toma de decisiones. ¿Cómo fue evolucionando la contabilidad? Como les venía diciendo, desde hace bastante tiempo, ya desde las antiguas civilizaciones, se conocían las operaciones aritméticas rudimentarias, empezando con lo que son las sumas, las restas, las imágenes. Entonces, de esa manera la contabilidad va evolucionando inclusive lo estamos utilizando hasta hoy en día. Cada vez, de acuerdo a las resoluciones, nos vamos adecuando, vamos realizando de acuerdo a las leyes que se nos imponen, tanto aquí en Paraguay como a nivel mundial, cosa que vamos a ir viendo con el paso de los tiempos. Pero básicamente la contabilidad ya existe desde hace bastante tiempo y cada vez va evolucionando más. Tenemos cuatro etapas de la contabilidad o de la historia de la contabilidad. En la edad antigua, ¿qué nos dice? Nos dice donde el hombre, gracias a su ingenio, proporcionó al principio métodos primitivos de registración, como es la tablilla de barro. Entonces la evolución del sistema contable no ha parado en desarrollarse. A través de tablillas de barro, ellos en la edad antigua, los seres humanos ya iban desarrollando la contabilidad. Posteriormente tenemos en la Edad Media, se consolida lo que es la moneda de oro, que es admitida como principal medio de transacciones internacionales, permitiendo mediante esta medida homogénea la registración contable. Anteriormente se hacían los trueques, los famosos trueques, inclusive también eso ya se iba contabilizando, ya iban existiendo las monedas, inclusive hoy en día hasta en los museos podemos ver las monedas que se utilizaban ya desde hace bastante tiempo. Y bien, posteriormente tenemos la edad moderna, en donde tenemos que se registra lo que es el debe y el haber, como así también el deudor y el acreedor. En la parte derecha del esquema T tenemos el deudor y en la parte izquierda tenemos el deudor y en la parte derecha tenemos el acreedor, o más bien el debe y el haber. A partir de la edad moderna, por lo tanto, ya se utiliza lo que es el famoso esquema T, donde podemos ver los saldos deudores y acreedores. Y por último tenemos la edad contemporánea, que es en el tiempo actual, en donde ya vemos que tenemos que adecuarnos de acuerdo a las nuevas resoluciones. Inclusive en este año 2020 se implementa lo que es la reforma tributaria, que inclusive veremos también en qué consiste, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, pero bien, todo en pos a mejorar, a que la contabilidad cada vez sea más clara y más entendible. Conceptos de la contabilidad. Adentrándonos ya un poco más con lo que es la contabilidad, es una rama de la contaduría pública que se encarga de cuantificar, medir y analizar la realidad económica, las operaciones de las organizaciones, con el fin de facilitar la dirección y el control, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y ordenada para las distintas partes interesadas.
Es muy importante tener en cuenta siempre que la contabilidad se va a encargar de un contador se encarga de ir a buscar los documentos. Una vez que ya tenga listos los documentos del cliente, automáticamente el contador que hace ordena de forma sistemática. ¿Qué quiere decir eso? Lo va ordenando por fecha, de la fecha 1 a la fecha 31. Entonces, posteriormente, cuando ya tenga todo ordenado en una carpeta o bibliorato, automáticamente ya lo va cargando en el sistema contable. Todas las documentaciones deben ser claras, no deben tener borrones, deben estar con letras legibles y por supuesto debe estar a nombre del cliente, ya sea persona física o persona jurídica. La persona física se trata de una persona unipersonal cuyas características es el número de RUC, sería el número de cédula del contribuyente con el dígito verificador que le provee el Ministerio de Hacienda. Y por otro lado tenemos las personerías jurídicas, que son empresas, pueden ser SA, SRL, EIRL, SAE, CASAE, etcétera, que son las sociedades más utilizadas en Paraguay y por lo tanto tienen ese tipo de personería. Entonces la contabilidad hoy en día, independientemente del rubro de la empresa, toda empresa debe llevar una contabilidad bien registrada y bien hecha. Objetivos de la contabilidad. ¿Cuáles son sus objetivos? Acá tenemos, entre saqué la parte principal de lo que es el texto, el material que ustedes ya tienen en su poder, de la unidad 1. Dice que el objetivo primordial de la contabilidad es el de proporcionar información financiera de la organización. Por supuesto, es muy importante. ¿Por qué? Porque al momento de que una persona quiera solicitar un préstamo o bien un crédito, ya sea con un proveedor o un acreedor, ¿qué es lo primero que le pide? Los 6 últimos IVAs, balance. ¿Para qué? Porque es el reflejo de lo que son los movimientos contables de una empresa, que está constituido por sus ingresos y sus egresos, para que de esa manera se pueda determinar la capacidad de pago del cliente, ya sea de una personería física o jurídica. Tenemos varios tipos de contabilidad. La contabilidad administrativa, de costo, financiera, fiscal y gerencial. Por una parte, la contabilidad administrativa, como su propio nombre lo indica, se encarga de los informes internos que sirven para juzgar y evaluar el desarrollo de la entidad en relación a los objetivos planteados de la empresa. Ejemplo, en la contabilidad administrativa podemos utilizar lo que es el análisis FODA, fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza, en donde vemos todos los aspectos internos y externos que se utilizan en la administrativa, en donde los factores internos, como la fortaleza y las debilidades, automáticamente las debilidades lo puedo convertir en fortalezas. Entonces, automáticamente podemos determinar que la contabilidad administrativa es en lo que yo tengo incidencia. Todos los controles, tenemos de repente ciertos gastos que por A o por B motivo no tiene factura, entonces por ende debe tener un comprobante que lo avale. Por otro lado tenemos la contabilidad de costos, que es en el que más nos vamos a estar enfocando en este semestre. Se aplica técnicas de control y vigilancia de los costos de producción de una compañía. Indica lo que cuesta producir, ya sea un producto o un servicio. Todos esos procesos que me conlleva a determinar el costo del producto o servicio que voy a estar ofreciendo en el mercado, entonces para eso básicamente sirve lo que es la contabilidad de costos. Por otro lado tenemos la contabilidad financiera, que sirve para conocer las ganancias o pérdidas y proporciona información sobre la situación patrimonial de la empresa. Por ende, siempre debo determinar o debo tener bien claro los componentes del balance: activo, pasivo y patrimonio neto. Los activos son, como dijimos ya, son bienes y derechos. El pasivo son las obligaciones que tiene una empresa, y el patrimonio neto está constituido por el aporte del socio o bien los resultados ya que arrojan al momento de determinar el balance. Entonces, por lo tanto, en la contabilidad financiera tenemos el balance, que está compuesta por activo, pasivo y patrimonio neto, como así también el estado de resultados, en donde tenemos los detalles de los ingresos, los egresos y demás formularios que iremos viendo en el transcurrir del semestre. Por otro lado tenemos la contabilidad fiscal. Está relacionada con los impuestos. Se preparan los documentos e informes financieros de acuerdo a los criterios fiscales de cada país. Bien, cada país tiene su política, tiene su ley, tiene sus decretos, sus resoluciones, etcétera, al cual debemos adecuarnos. Actualmente los impuestos más conocidos
ya teniendo en cuenta la reforma tributaria, tenemos el IRE simple, que son para aquellos contribuyentes cuyos ingresos no superan los de 2.000 millones en un año. Tenemos el IRE general, que son para aquellos contribuyentes cuyos ingresos superan los 2.000 millones anuales. Tenemos también el impuesto que es el RE simple, que son para aquellas personas o contribuyentes unipersonales que tengan movimientos inferiores a los 80 millones de guaraníes. Son los impuestos más conocidos. Tenemos el IVU, que son el impuesto a los dividendos y utilidades, ¿sí? Que también iremos viendo ya en el transcurrir de este semestre. Pero básicamente la contabilidad fiscal se refiere a la relacionada con los impuestos, con el pago del impuesto. Por otro lado tenemos la contabilidad gerencial, que es, como su propio nombre lo indica, se refiere a la supervisión de los datos financieros históricos, así como la economía actual. Siempre es importante que una empresa, independientemente del tamaño, tenga una contabilidad gerencial que esté controlando y tomando las decisiones pertinentes. Bien, vamos avanzando. Funciones de la contabilidad, cómo se mueve el dinero y las documentaciones dentro de una empresa. Acá tenemos los ejemplos: salida del dinero. Al realizar los pagos siempre debo tener facturas de respaldo independientemente del monto de la factura o del gasto que se realice. Todo debe estar documentado y en nombre del contribuyente. Entrada de dinero se refiere a la venta. Cuando estoy vendiendo, emito mi factura de venta y en contrapartida recibo dinero, cheque o algún pagaré de acuerdo al caso. Nómina de sueldos, asegurarse de que todos los trabajadores son pagados, incluyendo el Estado. Es importante llevar una nómina detallada de los sueldos y que también, de acuerdo al salario real que perciba el funcionario, eso se declare legítimamente en IPS como corresponde. Presentación de informes financieros. Entonces, todos los movimientos dentro de una empresa deben reflejarse en lo que es la contabilidad. Para que una contabilidad sea real, de acuerdo a la empresa, independientemente del tamaño de la empresa, se debe registrar indefectiblemente todos los ingresos y todos los egresos debidamente documentadas con las facturas correspondientes. Y los controles financieros, evitar errores, fraudes y robos a través de los controles que voy haciendo. Lo puedo hacer de forma diaria, de forma semanal, de forma mensual, pero lo más recomendable es hacerlo de forma diaria para que no se escape ningún tipo de error o se detecte lo cuanto antes posible. Bien. ¿Qué son los costos o qué entendemos por costo? Es el gasto económico que representa la fabricación, ya sea de un producto o un servicio, como estuvimos diciendo hace poquito. Al determinar el costo de producción se puede establecer el precio de venta al público. Por supuesto, yo no puedo estar ofreciéndole a mi cliente ya sea un producto o un servicio con un precio determinado sin antes determinar el costo. Todos los costos que estaremos viendo ya en las siguientes diapositivas, que es la unidad antes de más son todos los es digna. Bien, básicamente